decía, por todo esto que se está trabajando. Voy a saludar a Carlos Bianco, ex secretario de Relaciones Económicas de Cancillería. ¿Qué tal? Rosario? Carlos, Bien. gracias por venir. Bueno, Buenas no, noches. gracias a vos. Bueno, yo no sé qué es lo que está pasando entre lo que se puede lucubrar en este pensamiento de, bueno, este laboratorio de cómo logramos que la gente vea otra cosa, la posverdad, que se crea algo que no es, impregnar alegría cuando la situación económica, aunque no se quiera hablar, es muy compleja en la Argentina. Y el sector más vulnerable lo está pasando muy, muy mal. Entonces, ¿dónde está ese divorcio entre el que dirige y la gente? Mira, habría que preguntarle a ellos. A mí toda esta historia del marketing político o la estafa política, diría yo directamente, nunca la termino de entender, pero cuando miro los datos de la realidad me parecen bastante preocupantes, como mostraba Marangoni recién, como durante todo el programa estuvieron mostrando. Y más allá de lo puntual y lo concreto de lo que está pasando hoy en día, cuando uno mira más el largo plazo es mucho más preocupante todavía. Cuando uno analiza que todo el préstamo del FMI va a entrar fundamentalmente, entró este año, va a entrar, si es aprobado, el año que viene, va a quedar un remanente pequeño que va a ingresar en 2020, pero que va a ser el próximo gobierno fundamentalmente en que va a pagar esta deuda, a la que además se suma, porque no es solamente la deuda del FMI, que se tomó el préstamo del FMI, sino que además es la deuda de mercado que se tomó, lo que decía Marangoni, estos 170.000 millones de dólares. Bueno, ¿quién los va a pagar? Y yo digo, se pueden pagar si hay dólares genuinos para pagarlo. Esos dólares genuinos podrían venir de las exportaciones. La verdad que ellos prometieron también, en el marco de su Revolución de la Alegría, de su nuevo programa económico, un boom de exportaciones que no sucedió. En 2016 las exportaciones aumentaron solamente 2%, 2017 0,9%, ahora estaban aumentando un poco, pero volvieron a caer los últimos 4 meses. Entonces digo, ¿de dónde van a salir esos dólares genuinos? ¿De la lluvia de inversiones? Tampoco sucedió. Entonces digo, es muy preocupante el corto plazo, el mediano plazo y mucho más preocupante todavía el largo plazo. O sea que ahora, no sé qué nos van a vender en la campaña. Ahora, veo que hay una corriente, pensemos en Brasil, lo más cercano y las elecciones, primera vuelta del domingo pasado. Es decir, pareciera que hay un sector de la población que más allá de escuchar quién habla, compra lo que se dice, desconociendo quién emite el mensaje, con qué objetivo se emite ese mensaje, porque ¿cómo se explica la elección contundente que ha hecho Bolsonaro, por ejemplo? Sí, mira, ahí yo creo que hay unas técnicas que yo no soy experto ni mucho menos, que son de segmentación de las declaraciones respecto al receptor de la opinión, y creo que más o menos con todas estas técnicas de marketing político van enfocando en ese tipo de cuestiones. No sé cómo se explica, digamos, desde mi punto de vista no sé cómo se explica. El tipo trae un discurso claramente fascista, porque no se lo puede definir de otra forma en término político, pero a su vez es el peor de los mundos, digo yo, porque es un fascismo y encima neoliberalismo. Cuando uno analiza el plan económico de Bolsonaro, yo justamente estoy escribiendo un artículo ahora. ¿No va a ser proteccionista Bolsonaro? No va a ser proteccionista, él va a destrozar el Mercosur, ya lo dijo, hoy tuiteó de que quiere salir de las amarras del Mercosur que le impiden a Brasil negociar y firmar tratados de libre comercio. Yo creo que va a detonar el Mercosur y va a empezar a negociar Brasil solamente tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, etcétera. Lo que vos me dirás, bueno, pero no va a ser proteccionista con nosotros, pero quizá peor todavía. A ver. Porque cuando vos firmás un tratado de libre comercio, por ejemplo, Brasil con Estados Unidos, lo que va a hacer con Estados Unidos es darle las mismas preferencias que hoy tienen los productores argentinos para exportar a Brasil. Se las va a dar a Estados Unidos. Se las va a dar a Estados Unidos. Entonces, nuestras exportaciones fundamentalmente a Brasil son de productos industriales y muchos de media y alta tecnología. Si se nos van a cerrar a nosotros puertas. Vamos a dejar de exportar autos, vamos a dejar de exportar autopartes, vamos a dejar de exportar bienes de capital, vamos a exportar. Es peor a que dejar ser de exportar. proteccionista. Claro, y van a venir de Estados Unidos. O sea que da lo mismo si es proteccionista o es aperturista para afuera. El impacto sobre Argentina va a ser brutal y va a impactar muy, muy negativamente sobre nuestras exportaciones. Agustín. Sí, escuchaba recién, Carlos, tu análisis. Es interesante porque nosotros acá en el programa el otro día planteábamos el perfil del economista estrella de Bolsonaro, Paulo Guedes, y su idea de libre mercado, que parecía que hacía contraste con alguna idea que hay proteccionista del propio Bolsonaro. Vos lo explicás bien. Ahora, la pregunta es, Argentina, vos lo decías al principio, tiene que generar ingreso de dólares genuinos para poder pagar la deuda que este gobierno contrajo los últimos 2 años. De acá en adelante, los precios internacionales de los productos primarios del campo que Argentina exporta, creo, vos me dirás, no se espera que vayan a estar muy altos o que vayan a subir. Si todo lo que tiene que ver con la exportación industrial, que vos estás explicando que mayormente va a Brasil, se cierra,
¿Qué nos espera en Argentina? ¿De dónde ves vos que pueden llegar a generarse los dólares que se van a necesitar para pagar la deuda que este gobierno asumió? ¿Se hace impagable? Mirá, no sé, no lo veo yo. La verdad que no creo que, como te dije, no creo que haya un boom de exportaciones, no creo que haya un boom de inversión extranjera directa en el corto plazo, porque la verdad cuando uno analiza la capacidad ociosa que tiene la industria, el sector productivo en Argentina es del 40-50%. Así es. ¿Quién va a comprar una máquina? ¿Quién va a venir a poner dólares para invertir productivamente a la Argentina? Salvo en algún sector muy pequeño o muy particular. Me parece que lo que hay que priorizar ahora es, pensando en los distintos motores que tiene la economía, el principal motor de la economía es el consumo público y consumo privado, que es más o menos el 70%. Hay que empezar a sacar a la Argentina del letargo, de la recesión, de la caída de los ingresos, de la caída de los salarios, y hay que empezar a darle bomba al consumo interno para que la economía empiece a crecer y a generar los ingresos para poder pagar la deuda. Acá estamos ante esta situación. El gobierno, el presidente ha dicho que el camino es este, lo ratifica cada vez que puede, ante un reclamo, ante un paro, ante una manifestación, ante un presupuesto. Pareciera que no se vislumbra una apertura distinta del gobierno en este aspecto. No, yo no creo, y vos fijate en el discurso del gobierno, más allá de esto que van a querer hacer ahora del marketing político nuevamente, dando buenas y pequeñas noticias en este caso, ya ni siquiera dicen, bueno, viene el segundo semestre, vienen los brotes verdes, la luz al final del túnel. Lo que están diciendo, el mensaje político que estuvieron dando en los últimos días es: acompáñennos en el dolor. Vamos con el ajuste, acompáñennos en el dolor, tenemos que hacer este esfuerzo, etcétera. O sea, ya no tienen ni perspectiva para el año próximo de que la economía crezca. Ya lo dijeron, lo dijo el FMI. Claro, pero lo que sigue a eso es, de todas maneras, un presidente que va a buscar la reelección, todo indica. Sí. Y es mejor con nosotros porque otra cosa puede ser aún peor. Sí, bueno, él querrá instalar ese discurso. Me parece que la gente no come vidrio. A mí me parece que la gente no come vidrio cuando uno mira hoy las encuestas. Pero hay un aparato incluso mediático que te dice, claramente. Estás peor, pero en realidad es mejor. Pero cada vez el impacto de ese aparato es mucho más chiquito. Me parece que solamente cuaja en su núcleo duro y que hoy lo único que tienen es su núcleo duro y hacen política para su núcleo duro para que no se les siga desgranando. Igual se les sigue desgranando porque cuando anuncian estas cuotas del gas, este retroactivo del gas en 24 cuotas, su propio núcleo duro político, que es el radicalismo, también se le empezó a desgranar. O sea que tienen problemas severos en lo económico, en lo político y en lo financiero. Sí, de todas maneras yo digo que es cierto esto que estás señalando, y es cierto que la gente ha dicho esto no va a pasar y ha habido al menos observaron el impacto. De todas maneras te dice el Estado lo va a pagar. Sí, el Estado lo va a pagar, pero ¿qué significa que el Estado lo va a pagar? ¿Quién es el Estado? Nosotros. Bueno, nosotros lo vamos a pagar, directa o indirectamente. Exacto. Entonces, el problema el tema de fondo que se va a pagar. Es pagar una merma en el beneficio, porque ni siquiera fue un perjuicio, una pérdida de las empresas de gas, que lo pague el Estado en vez de que las empresas corran el riesgo empresario que tienen en Argentina, con un gobierno que actúa como actúa, que devalúa la moneda y que le mermó el beneficio en dólares, porque no cayó el beneficio en pesos, cayó el beneficio en dólares de esas empresas de energía. Ese es el punto. Ese es el punto. La verdad que no lo tiene que seguir pagando el pueblo, ni directa ni indirectamente. Me parece que es un problema que tienen las empresas y que ha generado el propio gobierno por dolarizar las tarifas. Señalaste ahí un ruido en la alianza de gobierno, los radicales especialmente, sí. Algunos de ellos expresaron. Es decir, la respuesta tiene que ir por el lado de la política. ¿Y qué respuesta ves, exacto, que puede haber desde el lado de la política? Hablo de la oposición, para cambiar finalmente ese rumbo. Sí, a ver, yo lo que estoy viendo es que la oposición está crecientemente avanzando hacia la unidad. Eso es algo muy claro. ¿De la unidad con todos o la unidad con algunos? Bueno, la unidad con la oposición. La unidad de la oposición es con los opositores, con los que dicen ser opositores y actúan como oficialistas, y veremos ahora en la votación del presupuesto si van a hacer lo mismo que en los años anteriores o van a ser efectivamente opositores. Se podría hacer una unidad con todos ellos. Pero yo creo que es la unidad con la oposición, pero ya ni siquiera es pensar la oposición a Macri, es la oposición al neoliberalismo, es la oposición a estas políticas que pueden venir de la mano de Macri, que pueden venir de la mano de Vidal, pero también que pueden venir de la mano de otras expresiones políticas en Argentina, porque no es la primera vez que el neoliberalismo toma distintas caras para actuar en la política argentina y en la política del mundo. No es que el neoliberalismo es privativo de Cambiemos o del radicalismo. ¿Pero esto vos creés que lo entiende el grueso de la gente, estas distinciones que estás haciendo? No, porque probablemente son distinciones políticas. Lo que sí entiende la gente es que si se mantienen estas políticas, la va a seguir pasando mal y cada vez peor. Y eso, cuando se analicen los programas económicos, cuando se vean los discursos de campaña, la gente lo va a entender muy claramente.
Carlos, muchísimas gracias. A vos. Gracias por la visita. Nosotros nos vamos a despedir. Estamos llegando así al final del programa del día de hoy. Hay otra historia, como te digo todos los días. Sigue mañana a las 19 aquí en Crónica HD. No te lo pierdas. Puntualmente arrancaremos porque es importante contarte y que vos sepas que hay otra historia. Hasta mañana. No silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.